Hola a todos, esta es la lectura número 55 del libro Revelación siglo XXI. Dos dioses, dos reinos, dos Cristos, el libro de la verdad, escrito por Jesús Agudelo. Vamos a continuar nuestra lectura en la página 687. Estas dos crucifixiones también simbolizan al Hijo del Hombre ascendiendo al cielo y al que tiene semejanza con el Hijo del Hombre descendiendo del cielo. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora podemos comprender que en la primera tierra hubo dos crucifixiones. La primera fue la crucifixión del Cordero de Dios de la primera tierra, y la segunda fue la crucifixión del Cordero de Dios de la tierra nueva. Entonces, ahora sabiendo que hay un Hijo de Dios en la primera tierra y también hay un Hijo del nuevo Dios en la tierra nueva, entonces también podemos comprender que así como en la primera tierra el Hijo de Dios vino para deshacer las obras establecidas por el diablo, lo mismo hará el Hijo del Dios Todopoderoso del milenio. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el Hijo del nuevo Dios Todopoderoso vendrá a la nueva tierra para deshacer las iglesias cristianas, porque las iglesias cristianas son la mayor obra del diablo en la tierra. Pues gracias a la labor que han cumplido las iglesias cristianas, el Hijo de Dios en la primera tierra no pudo deshacer las obras del diablo. Pero eso no quiere decir que Jesucristo perdió su tiempo en la primera tierra. Eso lo que quiere decir es que el Hijo de Dios en la primera tierra solo vino para manifestarle a los moradores de la tierra lo que sería su reino en el día postrero. Y eso fue lo que vio Juan en su visión sobre el día postrero. Pedro regresará en el día postrero para reinar en la nueva tierra como el Hijo del Dios Todopoderoso, porque en el día postrero Jesucristo es el Dios Todopoderoso, y como Jesucristo le dijo al apóstol Juan en su visión apocalíptica que él enviaba a su ángel. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Eso significa que el apóstol Pedro es el ángel que Jesús envía para dar testimonio a las iglesias de las cosas que vio Juan en su visión apocalíptica. Porque según las escrituras, el apóstol Pedro fue el único que venció, y por eso será el único digno de desatar los 7 sellos del libro que tenía en la mano el que estaba sentado en el trono. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El cordero como inmolado es el cordero del Dios Todopoderoso del nuevo cielo. Los 7 corderos que tenía el cordero como inmolado son las diademas que lleva sobre su cabeza el jinete del caballo blanco. Y los 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios que fueron enviados por toda la tierra, son los 7 ángeles que fueron enviados por toda la tierra a derramar las 7 copas de la ira de Dios. Ese es el gran poder con el que viene el que tiene semejanza con el Hijo del Hombre. Eso significa que cuando venga el nuevo Hijo del Hombre, todos estos ángeles empezarán a actuar en la tierra, descendiendo sobre el que tiene semejanza con el Hijo del Hombre. Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió como humo del pozo, como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tiene poder los escorpiones de la tierra. Los 7 espíritus de Dios que fueron enviados por toda la tierra descenderán sobre el que tiene semejanza con el Hijo del Hombre. Por eso, cuando el quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia, es para restaurar el testimonio de Jesucristo, o
Cuando el séptimo ángel derrama su copa por el aire, es para despertar a los muertos que durmieron en la antigüedad y para transformar a los que hayan quedado. O cuando uno de los ángeles muestra al apóstol Juan la sentencia contra la gran ramera, todo esto será ejecutado por el Hijo del Hombre, sobre el que descienden los 7 ángeles con las 7 copas y con las 7 trompetas, y asimismo todos los ángeles que describe el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis, porque así como el profeta Daniel profetizó todo lo que sucedería durante los tiempos del fin hasta el día que empezó el milenio. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Asimismo, todo lo narrado por el apóstol Juan sobre su visión apocalíptica es la profecía sobre todo lo que sucederá desde el día que comience el día del Señor hasta cuando finalice el milenio. Y así como en el concilio de Nicea empezó todo lo malo contra el reino de Dios en la primera tierra, asimismo en el milenio empezará todo lo malo contra el reino del maligno, porque el milenio es el día del Señor y también es el gran día del Dios Todopoderoso. Y ese gran día se dará una gran batalla que le pondrá fin a la guerra que inició Jesucristo cuando vino a este mundo ofreciendo un nuevo pacto contrario al antiguo pacto que había establecido a perpetuidad el progenitor de Satanás. Y como para dar una batalla se necesitan 2 ejércitos contrarios, en el día del Señor los ejércitos celestiales serán conformados con los que le crean al nuevo Hijo de Dios en la nueva tierra. Y los ejércitos que lucharán contra el jinete del caballo blanco y contra su ejército serán conformados por los reyes de la tierra que recibieron los 3 espíritus inmundos que salieron de la boca del dragón, la bestia y el falso profeta. Apocalipsis 19:19. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Aquí está la bestia con los reyes de la tierra que recibieron los 3 espíritus inmundos. Ya habíamos aprendido antes que los que recibieron los 3 espíritus inmundos fueron los predicadores de las iglesias cristianas. Eso conlleva entender que las iglesias cristianas fueron creadas en Nicea para que ejercieran como centros de reclutamiento para conformar los ejércitos que batallarían contra el jinete del caballo blanco o contra el cordero en el gran día del Dios Todopoderoso. Eso significa que los ejércitos de la bestia, el dragón y el falso profeta Satanás llevan 17 siglos siendo adoctrinados para esta batalla, y ese adoctrinamiento lo han recibido totalmente en las abominables iglesias cristianas. Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Los que siguen al jinete del caballo blanco cabalgan en caballos blancos y van vestidos de blanco, porque primero lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del cordero para poder seguir al jinete del caballo blanco. Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Ahora yo le pregunto a usted que lee: ¿será posible que entre la muchedumbre abominable que adora a la bestia y a su imagen, llevando diezmos a las iglesias cristianas, existan tan solo uno que se haya vestido de blanco para poder ser digno de integrar el ejército que monta en caballos blancos, siguiendo al jinete del caballo blanco? Pues yo que escribo le garantizo que, basándome en todo lo que enseñó Jesucristo, ni tan solo uno de los cristianos adoctrinados en las iglesias cristianas es digno de integrar el ejército celestial que dará la batalla en el día final al lado del jinete del caballo blanco.
Por eso el día del juicio todos los cristianos fueron condenados a no poder entrar en el reino de los cielos, porque según el Evangelio eterno, los cristianos no pueden heredar el reino, porque no son hijos de Dios y por eso son desconocidos para Dios. Mateo 7:21. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Para ser parte de los ejércitos celestiales hay que estar revestido con la verdad traída por Jesucristo. Y solo después de que los hombres se hayan vestido con la verdad traída por Jesucristo, podrán salir de la gran tribulación. Por tanto, los ejércitos celestiales que van detrás del jinete del caballo blanco solo serán conformados por los que hayan recibido toda la verdad que trae los 7 espíritus de Dios que fueron enviados por toda la tierra. Y de esa forma vencerán a los ejércitos que conforman los predicadores cristianos que recibieron los 3 espíritus inmundos que salieron de la boca del dragón, la bestia y el falso profeta. Pero la batalla final que se dará entre estos 2 ejércitos no es para matar a nadie, porque esta batalla final es para sacar del engaño con que las iglesias cristianas mantienen adormecidas las mentes de los que esperan a Jesucristo. En esta batalla se van a resucitar los ejércitos, unos primeros y los otros después. Esta batalla no la ganará el que más muertos aporte, sino el que más muertos resucite, porque esta batalla es para resucitar la espiritualidad del mundo. Porque si esta batalla será en el día del Señor, entonces será una batalla para iluminar la tierra con la luz del Dios Todopoderoso, porque el Dios Todopoderoso es la vida en abundancia de la que habló Jesucristo. Por eso los 7 ángeles que vinieron con las 7 copas vienen vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente, porque ellos vienen a traer justicia. Ellos vienen para que los hombres sepan que están en pecado. Ellos no vienen a traerle males o para matarlos. Ellos vienen para que los hombres sepan que no tienen luz en sus corazones, porque están adorando las potestades de las tinieblas que con engaño se apoderaron del primer cielo. Por tanto, no harán daño a los hombres, sino que a unos resucitarán y a los otros los transformarán. Entonces, con este conocimiento se puede comprender que el ejército con el cual el jinete del caballo blanco hará frente a los ejércitos de los otros 3 caballos que salieron cuando fueron abiertos el segundo, el tercero y el cuarto sello, solo será conformado después de que los 7 ángeles hayan derramado las 7 copas de la ira de Dios por toda la tierra, porque durante los tiempos del fin las iglesias cristianas impidieron que los que esperaban a Jesucristo se vistieran con la verdad que procede del trono blanco. Ahora veamos lo que continúan los otros sellos del libro. Después de que se abrieron los primeros 4 de donde salieron los 4 jinetes del Apocalipsis. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Según lo que vio Juan cuando se abrió el 5º sello, aún no se había completado el número de consiervos que morirían defendiendo el testimonio de Jesucristo, y por eso debían esperar hasta cuando se complete el número de ellos para empezar a actuar en la tierra. Por tanto, cuando venga el que tiene semejanza con el Hijo del Hombre, aún no se habrá completado el número de los mártires de Jesús. O sea que los que faltan para completar el número de consiervos de los escogidos morirán defendiendo el testimonio de Jesucristo en el día postrero. Eso significa que, así como hubo cristianos primitivos que murieron defendiendo el testimonio de Jesucristo en la antigüedad, asimismo habrá hijos de la luz en el día postrero que morirán defendiendo la restauración del testimonio de Jesucristo hecha por el príncipe Miguel. Apocalipsis 6:12. Miré
cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Si al abrir el sexto sello el sol se oscurece, la luna se desangra, las estrellas se caen del cielo, el cielo se desvanece, y todos los montes y las islas de la tierra se remueven de su lugar, es porque en ese momento finalizaron la tierra y el primer cielo. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán cuando se abra el sexto sello, porque se sabrá que el Dios y el Cristo que han adorado en las iglesias durante la era cristiana son la bestia y el anticristo, y a partir de ese momento todo lo que se había edificado espiritualmente en la primera tierra se derrumbará. Ese es el momento en que sucede aquel terremoto que conmueve las potencias que reinan en los cielos desde que habita el Dios de los judíos y su hijo Satanás, con Abraham, Isaac, Jacob y todos los malhechores que adoran en las iglesias cristianas. Por eso dice la profecía que las estrellas del cielo cayeron a la tierra y que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, porque todo lo que se adora en las iglesias cristianas será desvanecido. También se testifica aquí que cuando sucedan estas cosas será porque el día de la ira del Cordero ha llegado. Por tanto, en la apertura del sexto sello empieza el día postrero, el día del Señor. Apocalipsis 8:1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dio 7 trompetas. Todo lo narrado en las profecías, además de ser espiritual, sucede en el cielo o en la tierra. Por tanto, si en el cielo se hizo silencio como por media hora, es porque durante esa misma media hora se hará en la nueva tierra. O, dicho de otra forma, si en el cielo se hace silencio, es para que se escuche todo lo que se va a decir en la nueva tierra. Y por eso, en ese mismo momento, el apóstol Juan vio a los 7 ángeles con las 7 trompetas que harían sonar en la nueva tierra. Ahora veamos lo que continuó viendo el apóstol Juan. Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Por eso se hizo silencio en el cielo, porque los 7 ángeles de Dios venían para recorrer toda la tierra, restaurando el testimonio de Jesucristo y causando un gran estruendo con el terremoto espiritual que generará la verdad de Jesucristo. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Las obras que hay en la primera tierra y que serán quemadas son las iglesias cristianas, porque las iglesias cristianas fueron creadas por Satanás, y por eso serán quemadas con el fuego del dragón que en ellas adoran como Dios. Jesús había prometido que cuando estas cosas empezaran a suceder, la redención estaría cerca. Lucas 21:26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca.
Y los primeros que serán redimidos son los que no se contaminaron con la doctrina de la gran ramera que predican en las iglesias cristianas. Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres con primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. En sus bocas no fue hallada mentira, porque lo que sale de sus bocas es el testimonio de la verdad traída por Jesucristo, y por eso son sin mancha delante de Dios, porque aunque existen muchos que también predican el testimonio de Jesucristo, de sus bocas no sale la verdad, porque también predican que el Dios de los judíos es el Padre de Jesucristo, y eso es una mentira. La redención de pecados vendrá de nuevo a los hombres cuando llegue el día del Señor, porque con la llegada del gran día se volverá a predicar la palabra de Dios traída por Jesucristo, que fue sepultada en el concilio de Nicea, y con la cual los cristianos primitivos redimían sus pecados predicándola a los que estuvieran en camino cerrado, porque según el apóstol Santiago, la redención de pecados se consigue haciendo volver a un pecador de su camino errado. Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, si se puede cubrir multitud de pecados haciendo volver a otro de su camino errado, es porque se puede redimir multitud de pecados haciendo volver a otro de su camino errado. Eso significa que la redención de pecados se consigue enseñando el camino correcto a quienes están en un camino errado. Por eso dijo Jesucristo que cuando las potencias de los cielos fueran conmovidas, la redención estaría cerca. Porque cuando las potencias de los cielos sean conmovidas por el contenido de las copas de la ira de Dios, los que beban el vino de aquellas copas podrán redimir sus pecados, haciendo que otros beban lo que los 7 ángeles de Dios han derramado sobre la tierra, para que conozcan la verdad y se vuelvan de su camino errado. Pues usted que lee y yo que escribo, ya hemos aprendido con este manuscrito que, según el testimonio que dan las escrituras sobre las enseñanzas de Jesucristo, los 2.200 millones de personas que dicen ser cristianas están absolutamente errados del camino correcto, porque el camino correcto, la verdad y la vida es Jesucristo. Pero por culpa de las iglesias cristianas, el camino que sigue esta inmensa multitud que dice ser cristiana no es el camino de la verdad marcado por Jesucristo, sino un falso camino de la salvación que se inició con lo decretado en el concilio de Nicea, y ese es un camino errático lleno de engaños, mentiras y muerte, que lo han mantenido vigente durante 17 siglos las abominables iglesias cristianas. Las iglesias cristianas impiden que los hombres puedan redimir sus pecados, porque estas iglesias fueron creadas para impedir que los hombres vayan por el camino marcado por Jesucristo. Pues Jesucristo marcó un camino donde pedía amarse los unos a los otros. Pero en las iglesias cristianas predican a un Dios que ordena matarse los unos a los otros. Éxodo 32:27. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada en su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Jesucristo marcó un camino donde había que perdonar hasta 70 veces 7, pero las iglesias cristianas predican a un Dios que no perdona, ni pidiéndoselo a gritos. Ezequiel 8:18. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Jesucristo marcó un camino donde había que amar a los enemigos, pero en las iglesias cristianas predican a un Dios que ordena matar a los enemigos. Levítico 26:7. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. Jesucristo marcó un camino donde las riquezas impiden el acceso al reino de los cielos,
pero en las iglesias cristianas predican a un Dios que promete riquezas. Deuteronomio 8:18. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Jesucristo marcó un camino donde el blasfemo es perdonado, pero en las iglesias cristianas predican a un Dios que ordena matar al blasfemo. Levítico 24:16. El que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Jesucristo marcó un camino que genera vida en abundancia, pero en las iglesias cristianas predican a un Dios que genera muerte en abundancia. Primera de Samuel 6:19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Beth-Sames, porque habían mirado dentro del arca de Jehová, hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Jesucristo marcó un camino donde no se puede jurar de ninguna manera, pero en las iglesias cristianas predican a un Dios que pide juramento. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Jesucristo marcó un camino donde se prohíbe el ojo por ojo, pero en las iglesias cristianas predican al Dios que impuso el ojo por ojo. Éxodo 21:23. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Además, las iglesias cristianas impiden que los moradores de la tierra crean en la verdad traída por Jesucristo, porque la verdad traída por Jesucristo testifica que Dios habita en luz inaccesible, pero en las iglesias cristianas predican a un Dios que habita en la oscuridad. Primera de Reyes 8:12. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. La verdad traída por Jesucristo testifica que Dios no ha hablado con nadie, ni lo ha visto ninguno. Pero en las iglesias cristianas predican a un Dios que habló con muchos y también se dejó ver. Éxodo 6:2. Habló Jehová Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob. La verdad traída por Jesucristo testifica que cada árbol se conoce por su fruto. Y en las iglesias cristianas predican a un Dios que dio como fruto a Satanás. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. La verdad traída por Jesucristo testifica que de los niños es el reino de los cielos, y en las iglesias cristianas predican a un Dios que ordena matar hasta los niños de pecho. Primera de Samuel 15:3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho. La lista de impedimentos que generan las iglesias cristianas para que los hombres caminen por la senda que marcó Jesucristo y crean en su testimonio de la verdad es interminable. Por eso ninguno de los cristianos paridos después de Nicea ha podido redimir sus pecados, porque por culpa de las iglesias cristianas todos andan en el camino errado y nadie conoce cuál es el camino correcto para indicárselo a otros y así poder redimir sus pecados. O, dicho de otra forma, mientras los hombres continúen alimentando su espiritualidad en las iglesias cristianas, jamás podrán redimir sus pecados. Por eso el Dios Todopoderoso intervendrá en la nueva tierra enviando a sus 7 ángeles con las copas de su ira para terminar con la prevaricación de las iglesias cristianas, porque las iglesias cristianas son la más grande obra edificada por el diablo en este mundo, y es el 5.º ángel el encargado de derramar su copa entera sobre el trono de la bestia, las iglesias cristianas. Ahora veamos para qué fue derramada la sangre de Jesucristo. Mateo 26:27. Y tomando la copa y bebiendo dando gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El nuevo pacto fue sellado con la sangre que derramó Jesucristo y según este versículo, Jesucristo pidió que bebieran de la copa del nuevo pacto para que muchos pudieran redimir sus pecados. Y la remisión de pecados viene cuando las copas de la ira de Dios sean derramadas para que las potencias de los cielos sean conmovidas. Entonces, si juntamos este versículo con el versículo del apóstol Santiago,
donde testifica que el que haga volver a otro del camino errado cubre multitud de pecados, entonces podemos ratificar que haciendo beber de las copas de la ira de Dios a los que están en el camino errado del judeocristianismo será como los hombres podrán redimir sus pecados, porque lo único que conseguirán que los hombres abandonen el camino errado que indican las iglesias cristianas serán las copas de la ira de Dios enviadas por toda la tierra para sacar a los hombres de la gran tribulación. Cuando los cristianos beban las copas de la ira de Dios, comprenderán que en ellos no está la luz de Dios, sino las tinieblas de la bestia. También podrán comprender que ellos no han podido redimir sus pecados, porque para redimir los pecados hay que sacar a otros del camino errado, y ellos también han permanecido en el camino errado, porque despreciaron el nuevo pacto por el cual la sangre de Jesucristo fue derramada. También comprenderán que el anticristo anunciado en las Escrituras, que vendría al final de los tiempos, es el Cristo que ellos adoran en las iglesias cristianas, y sabrán que ellos son los malditos que el Hijo del Hombre apartará a la izquierda para ser echados al lago de fuego. Y sabrán que ellos son la muchedumbre de las abominaciones que se arrodilla en las iglesias cristianas ante la abominación desoladora, y sabrán que ellos son los que adoran a la bestia, porque sus nombres no pueden ser escritos en el libro de la vida del Cordero, porque el Cordero que ellos adoran habla como dragón. Y sabrán que ellos son los que pisotean la santa ciudad 42 meses, y sabrán que ellos fueron echados en las tinieblas de afuera por haberse sentado con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos que se desvanece en el día del Señor. Y sabrán que ellos son los adoradores que no le interesan a Dios, porque el Dios que ellos adoran es el progenitor de Satanás, y ese es el enemigo de Dios. Entonces, cuando los hombres comprendan todas estas cosas, sabrán que todo lo que les habían predicado en las iglesias cristianas no era más que el producto de un engaño, y que el cielo del Dios Todopoderoso no brilla nada de lo que ellos adoran en las iglesias cristianas. Ahora busquemos en la profecía del día del Señor cuál es el nombre del Cordero que reinará en la nueva tierra. La profecía dice que el jinete del caballo blanco salió venciendo y para vencer. Y si salió venciendo es porque ya había vencido anteriormente. Y cuando agrega que para vencer es porque viene a dar una batalla en la que también vencerá. Y por eso dice la profecía que el Cordero vencerá a los que pelean contra él. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá, porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Y estos elegidos y fieles que están con el Cordero son los 144,000. Apocalipsis 14:1. Y después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Aquí nos revelan el nombre del Cordero, porque cuando la profecía dice que los 144,000 tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, está testificando que el nombre del Cordero y el de su padre es uno solo, porque si fueran nombres diferentes habría dicho los nombres de él y el de su padre. Entonces, como usted que lee y yo que escribo, ya sabemos que el nombre del padre del Cordero es Jesús. Entonces, ahora ya sabemos que el Cordero como inmolado que tenía por nombre Simón y que Jesucristo se lo dio por Pedro, cuando vuelva a nacer en el día postrero, le pondrán por nombre Jesús. Entonces, este es el nombre que lleva el jinete del caballo blanco, que ninguno conoce sino él mismo. Apocalipsis 19:12. Sus ojos serán como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Bueno, vamos a dejar esta lectura hasta aquí. Llegamos hasta la página 698. Si les están gustando esta lectura, denle me gusta, suscríbanse, visiten el canal del autor de este libro, Revelaciones para Hijos de la Luz.